¿Qué más, coronel? Entonces, ¿Cómo va? ¿Bien? bien, muy bien. Ah, ¿Cómo has bueno, estado? estoy listo aquí para grabar. Muy bien. No le Muy quito bien. mucho tiempo, no le quito mucho tiempo. Tranquilo, tranquilo. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal Bien, bien, todo? gracias. Me alegra mucho. Sí, lo he visto muy activo. Qué bien. Bueno, entonces comencemos. 3, 2, Eso. 1. Bueno, y a esta hora estamos nuevamente con el coronel Freddy Bautista, el hombre que sabe de la ciberseguridad, el hombre que nos ayuda siempre con los programas SAFE o SAFE en la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, la CCIT. Gracias por aceptar nuevamente la invitación del Café Tecnológico. Me imagino que ha tenido mucho trabajo, coronel, en esta pandemia, en esta cuarentena. Qué cantidad de avances tecnológicos y eso siempre trae más problemas de seguridad, ¿no? Por supuesto, Jorge Hernán. De hecho, justamente durante el denominado periodo COVID, eh, la cibercriminalidad ha estado más activa. De hecho, se habla en registros de la Fiscalía y de la Policía colombiana que el número de denuncias creció hasta en un 98%, Uy, superando los 30.000 registros y siendo, y mira esto, siendo la modalidad delictiva de mayor impacto y de mayor afectación a los ciudadanos colombianos, pero que tal vez por hacer parte de esa problemática un poco gris y ante tantos otros aspectos de violencia en el país y de criminalidad, suele pasar de manera, digamos, soterrada o oculta, pero que por supuesto afecta de manera directa tanto a las empresas que necesitan reactivarse económicamente, como a los mismos ciudadanos que necesitan acceder a los medios tecnológicos para su trabajo, para mantener la conexión con sus amigos en los entornos de redes sociales, pero por supuesto también acceder a servicios esenciales como la banca, como la educación virtual tan importante este año que atípico que estamos ya casi terminando. bueno, de ese crecimiento de ataques o sistemas, digamos, que son vulnerados, ¿qué es lo fuerte? ¿Robo de cajeros, digamos, de usuarios, contraseñas, robo de información financiera? ¿O qué otros tipos de delitos se están empezando a observar? Justamente analizando las cifras, más de o cerca del 372% en el incremento de ese universo del 98 que crecieron las denuncias, está el delito de suplantación de sitios web. El delito de suplantación de sitios web justamente corresponde a los ataques de phishing, de suplantación de páginas para capturar y robar datos. Y eso tiene una explicación muy clara. Resulta que las empresas, por supuesto, ante la necesidad de reactivarse, tuvieron, por ejemplo, que tramitar permisos en línea para la movilidad de sus empleados, de sus colaboradores, para poder acceder a algunos beneficios de tipo tributario, para el acompañamiento que está haciendo el gobierno nacional para el tema de las primas, por ejemplo, ahora que se acerca la temporada de fin de año, pues por supuesto que han tenido que diligenciar formularios en Internet. Los criminales lo saben y han falsificado los sitios de la DIAN, los sitios del Ministerio de Hacienda, sitios web, inclusive, por ejemplo, de autoridades migratorias, como la página web de Migración Colombia, que son utilizadas para enviar mensajes con engaño que buscan atrapar la atención de la persona que lo recibe y luego desplegar un formulario con el cual capturan los datos o en muchas otras ocasiones por detrás descargar un malware que se instala en los equipos y que va a robar, como bien lo señalas, datos de índole financiera, ¿no? Claves, contraseñas y demás, ¿no? Es decir, que desde cuando empezó Internet en los 90, que todos nos ganamos la herencia del príncipe de Nigeria y todas esas cosas por correo, las cosas no han cambiado mucho. Al final la gente lo que busca, los ladrones, es la información bancaria, ¿no? De tener de pronto una transferencia o posibilidad de hacer un avance con una tarjeta. Al final ese es como el gran objetivo de todos estos malandros. Sí, digamos qué es lo que ocurre, y bien lo describe, los criminales desafortunadamente se adaptan más rápido a los entornos, y 2020 en la práctica lo señaló así porque ante la necesidad de reactivar la economía, bien sabemos que hubo que transformar digitalmente de manera acelerada las empresas. Muchas de estas conexiones que se hicieron por parte de las empresas para poder establecer entornos virtuales, trabajo remoto, trabajo desde casa, inclusive la educación virtual que no estaba preparada de una manera, digamos, fortalecida,
pues ello conllevó cierto problema dentro de los procesos de las organizaciones, pero los criminales no. Ellos no tuvieron mayor esfuerzo simplemente en empezar a crear ahora los ganchos, los enlaces fraudulentos, la manera de cómo atrapar a las personas, los famosos anzuelos que lanzan en estos correos electrónicos o en estas páginas fraudulentas de una manera muy rápida, y sí que demuestran que tiene una posibilidad de adaptarse más rápida a los nuevos entornos y poder generar esa ventana de exposición a fraudes y ataques a las empresas y personas, que como bien lo planteabas también, el robo de identidad pues está disparado, el tema de los enlaces fraudulentos, y eso conlleva que las empresas tengan que volcar la visión, por supuesto, en 2021 a fortalecer sus estrategias de ciberseguridad. Yo el otro día hice una cuenta, coronel, y tengo como unas 18 contraseñas, ¿no? El cajero del banco, el correo electrónico, algunas aplicaciones, el correo de la oficina. Entonces, yo me imagino que la gente, por tratar de simplificar, trata de usar siempre más o menos las mismas claves, y ese es uno de los principales errores. ¿Cómo hacer para mejorar en esa situación el ciudadano de común y las mismas empresas que tienen de alguna manera conciencia de que eso es así? La gente le gusta poner el nombre del hijo, el apodo, cosas que son como muy obvias. Yo lo llamo las vulnerabilidades humanas. Hay dos grandes brechas de seguridad si tuviéramos que verlas desde un contexto general. Una es la parte técnica, y es que seguimos encontrándonos sistemas desactualizados, sistemas sin las últimas actualizaciones, como se conoce comúnmente los parches de seguridad que no están actualizados o presentan ciertos errores en la configuración o en el desarrollo propio de las plataformas. Pero hay uno más importante, y tal vez es la brecha de seguridad que más vulnerable hace a las organizaciones, y es que justamente una inadecuada política, por ejemplo, de contraseña sigue exponiendo a las empresas, bien porque usuarios con privilegios elevados para una organización y que tienen, digamos, posibilidad de interactuar de una manera bastante amplia sobre una plataforma tecnológica en una empresa, utilizan la misma contraseña para acceder a los recursos de la empresa que para descargarse una aplicación de una red social o darse de alta en otro servicio. Y ahí están dejando justamente la puerta de entrada, porque si el sitio en el cual están utilizando la contraseña corporativa llega a ser comprometido por un atacante, pues ya dentro de ese mercado oculto de datos que se da en la Internet profunda, que se llama ese mercado negro de datos, va a estar, por supuesto, a la venta las contraseñas corporativas que van a permitir o facilitar el acceso a las organizaciones. Y lo segundo, o la segunda vulnerabilidad que encontramos aquí, o brecha, es que justamente los parámetros de longitud de una contraseña o el tiempo en el que ésta se debe cambiar tampoco se consideran. Hay una buena práctica que habla, por ejemplo, que máximo 10 semanas deberíamos estar cambiando como máximo la contraseña. Esto equivale a 3 meses aproximadamente, que es el tiempo en que se tardaría un sistema robusto para descifrar de manera, con un ataque que se denomina diccionario de fuerza bruta, dar con las combinaciones de una contraseña. Deberíamos estarla cambiando, o el tiempo en el que se demora después de una brecha ser vendida esta contraseña en el mercado ilegal, y son prácticas que desafortunadamente se siguen presentando en las empresas y en las organizaciones en Colombia. Una contraseña larga, digamos, de varios dígitos, más de 10, yo diría que es prácticamente muy difícil que la puedan encontrar, pero la gente trata, al contrario, de hacer contraseñas cortas, de 2 números o de un número, lo cual hace muy riesgoso todo, ¿no? Sí, digamos lo que siempre se ha recomendado, Hernán, es combinar, de hecho, caracteres alfanuméricos, inclusive símbolos de teclado. Esta organización o esta utilización, más allá de números y de las teclas en mayúscula o minúscula, de las letras, perdón, en mayúscula o minúscula, combinadas a símbolos y caracteres del teclado, hacen que sea más difícil la posibilidad que tenga un sistema de descifrado a través de una automatización, de poder dar con la contraseña de manera rápida. Por eso la recomendación, que puede ser, por ejemplo, una buena práctica, tomar un nombre de un sitio que sea muy especial para nosotros y que solo lo sepamos. Yo, por ejemplo, referiría a algún recuerdo de la infancia, y Ya. cambiar las letras por números podría ser una buena opción, anteponer un símbolo al final, al principio. Eso ayudaría a hacer más robusta la contraseña, y siempre manejar esa longitud de la que se habla, entre 10 y 12 caracteres. Y es algo que uno puede memorizar fácilmente,
y que puede mantener, porque el otro riesgo que también se ha encontrado es que se suele utilizar un bloc de notas para Un guardar las correo, sí, contraseñas, un por correo ejemplo, y con todas las pues por contraseñas. supuesto, si se comprometen, pues van a quedar expuestas allí, ¿no? Todas. Bueno, ¿cómo ve la política pública, coronel? Entiendo que se ha trabajado muchísimo en el proceso de digitalización del país, el tema de las nubes, el software as a service, o sea, si hay una cantidad de iniciativas de el alto gobierno intentando que poco a poco el Estado colombiano vaya hacia allá, pero eso también depende de los privados y también depende de los usuarios. ¿Cómo está la situación regulatoria o hacia dónde cree que debemos caminar para mejorar todos nuestros sistemas tecnológicos? Yo creo que ha sido bastante importante, pero pienso que también debe destacarse que la política actual exige y está demandando un gran compromiso en el aseguramiento de la información, que eso creo que es algo bien importante porque para pues todos nosotros sabemos que claramente propender por una nube pública, propender por la utilización de tecnologías disruptivas propias de la cuarta revolución, el blockchain, por ejemplo, es una alternativa también para fortalecer la seguridad. De hecho, las nuevas propuestas que se encuentran en el mundo de la ciberseguridad apuntan a la utilización justamente de la cadena de bloques como mecanismo para darle mayor seguridad, dada la imposibilidad de que se modifiquen los datos, puesto que ya han sido debidamente firmados o asegurados a través de un bloque o de una cadena de bloques. Entonces sí me parece que es bien importante y de destacar justamente que se avancen en los nuevos desarrollos tecnológicos, pero también, por supuesto, que haya un compromiso en dos vías. Uno, en el aseguramiento de la información por parte de quien es el responsable de la gestión de los datos, pero también, por supuesto, seguir fortaleciendo también el tratamiento adecuado de los datos personales, porque entendemos que también muchos de estos procesos involucran el tratamiento de los datos personales, datos sensibles, y si estas estructuras y estas plataformas no se protegen de manera adecuada, pues claramente nosotros lo que podemos evidenciar justamente es que un compromiso en un ciberataque va a exponer data sensible, data privada, que claramente con los impactos que tiene posteriormente para los usuarios, no solo en eventos de suplantación, que sí que se van a dar, sino claramente en eventos de desconfianza, y justamente lo que se quiere es seguir fortaleciendo la confianza digital. Ve uno todos los días en medios internacionales, sobre todo que hay, cada rato desmantelan bandas de pornografía infantil. Esta semana hubo dos. Todos los días hay como nuevas bandas. Y yo me imagino que también aquí en Colombia, con la ley que hay, con la regulación, pues se detectan por parte de los proveedores de Internet muchísimas personas que están en esa actividad ilícita. ¿Qué tan grande es, coronel? ¿Qué tan delicado es para la gente que tiene niños pequeños y pues tratar de protegerlos un poco, los que son padres de familia, los que, digamos, dirigen ahora la educación virtual también? Ahí hay una cantidad de peligros y de riesgos, ¿no? Pues vea que la pandemia de la COVID-19 sí que expuso de una manera directa a los menores de edad, y de hecho los últimos reportes frente a la difusión de material de explotación sexual infantil hablan de una modalidad que preocupa mucho, y es la autogeneración de contenido. ¿Y esto por qué se da? Y hay algo que también empieza a romper un poco los esquemas de esta problemática, y es que se suele asociar justamente este problema hacia de pronto menores de edad, miembros o integrantes de entornos familiares un poco no favorecidos desde el punto de vista económico. Me refiero yo, tal vez si fuéramos a los estratos socioeconómicos más bajos, como las víctimas predilectas de los predadores, pero no es así. La tendencia actual señala un crecimiento muy fuerte durante el periodo COVID de la autogeneración de contenido, que se da por el mayor tiempo de exposición de los menores de edad ante las plataformas de juegos en línea, y ante el crecimiento de una nueva modalidad, que es la de el surgimiento de monedas virtuales, activos virtuales, para seguir escalando en privilegios dentro de esas plataformas de juegos. Y entonces existen diferentes monedas, para solo citar una, FIFA Coin, por ejemplo, que le permite a la persona, al jugador, seguir avanzando en esa plataforma y demás. Pues lo que se ha detectado es que pedófilos están y predadores sexuales virtuales están al acecho en estos sitios para empezar a ofrecer estos activos virtuales, estas monedas virtuales, a los menores de edad,
y darles a cambio de la recepción o el envío de imágenes y fotografías generadas en sus propias habitaciones por los menores de edad. Y se detectan casos en Colombia también por riesgos de aplicaciones tan populares como TikTok. De hecho, recordemos que justamente la Autoridad Protectora de Datos Personales en Colombia, la SIC, tuvo que hacer una intervención frente a un caso y una denuncia que luego fue reiterada por muchísimos más casos en todo el país de predadores sexuales que están a la saga justamente de sitios de juegos en línea para detectar menores de edad, pero en este tipo también de aplicaciones para hacerle propuestas. ¿Propuestas de qué tipo? Insisto, mover activos virtuales a las cuentas de los menores de edad a cambio de fotografías y videos que ellos hagan en sus entornos íntimos, desnudos y demás dentro de sus habitaciones y enviados a través de sus propios teléfonos celulares y de sus aplicaciones. Entonces, eso es otro aspecto otro aspecto adicional de cómo la pandemia cambió también este mercado creciente de explotación infantil. O sea, los menores se empezaron a dar cuenta que había un mercado y los mismos menores estaban ahí buscando sacar algún Es tipo de una forma provecho. de victimización, por supuesto, del agresor sexual que instrumentaliza a los menores y hace este tipo de propuestas. Y si no existe, como bien lo decías, el acompañamiento de tutores, de un padre que esté atento a la interacción y a la exposición de su hijo justamente en estos entornos, pues se presentan eventos como el que se denunció el caso de Medellín, lo llamo yo, en Allí, donde sí. para fortuna, por supuesto, de la menor de edad existía una comunicación directa con su entorno familiar, lo supo alertar y la familia de una manera me parece también muy asertiva, pues hace la difusión pública, la denuncia pública y lo que se detecta es un perfil típico de un predador sexual que lo que hace es invitar al menor que contacta en esta red para que envíe material, por supuesto, de explotación sexual a la cuenta del predador a cambio de activos virtuales o a cambio de acceso a otro tipo de plataformas, por ejemplo, entre ellas de entretenimiento con cuentas gratuitas que da o activos virtuales. También hay un crecimiento del número de denuncias, entiendo, en la fiscalía de personas que dicen ser estafadas porque compraron un teléfono que no les llegó, compraron en el mercado del usado ahora por las redes sociales, entonces la gente pide que le consignen y después no manda las cosas. Ahí cómo usted siente que está la situación. Los mismos usuarios sienten de pronto que hay mucha información, uno no sabe realmente qué personajes en las redes son reales y cuáles no. ¿Qué puede uno hacer ahí para cuando existe ese mercado también de cosas usadas y sobre todo de tecnología, ¿no? Teléfonos, accesorios y ropa, bueno, hay una cantidad de cosas que se venden por ahí, pero no siempre está el respaldo y la garantía de una gran empresa detrás. Claro, ahí hay una premisa, yo diría, que debe tenerse siempre en cuenta y es que debe primar, digamos, el buen juicio y el buen razonamiento de la persona que está haciendo una compra en Internet. No porque sea muy buena la promoción o no porque muchos le den like a una oferta, sobre todo en redes sociales pasa mucho, no estamos negociando o transando con un negocio serio porque puede ser autocalificaciones que el mismo perfil fraudulento hace desde otros perfiles que ha preparado para generar tendencia y generar comentarios positivos que él mismo con otras cuentas que ha creado fraudulentas trata de generar esa confianza y esa credibilidad en ese perfil de ventas. Sucede mucho, por ejemplo, con la venta de elementos tecnológicos a través de canales no autorizados. Se roban el logo de fabricantes tecnológicos y ofrecen teléfonos celulares en un perfil en Instagram a la mitad del precio de lo que verdaderamente sabemos que valen estos dispositivos. Muchas personas caen en el engaño porque en los comentarios inclusive publican fotografías de haber recibido con éxito el Claro. producto, pero en realidad pues no es así. Y la condición para sospechar es prácticas que siempre nos están pidiendo por adelantado el pago. Casi que la recomendación debería ser también pago contra entrega y tener mucho cuidado sobre todo también de esos giros que se hacen. Por supuesto que ya hay métodos virtuales para pagar, hay muchísimas cuentas, pero también las personas deben ser conscientes que esto no es garantía de seguridad porque las cuentas en estos botones de pago también se podrían hacer con datos fraudulentos o abrir una ventana de fraude 2 o 3 días, recibir la mayor cantidad de dinero y desaparecer. Claro. Y entonces ahí va a ser más difícil. Entonces, yo pienso que claramente tener un buen juicio frente al tema de la compra, desconfiar de esas ofertas que son
digamos, extremadamente favorables para el comprador. El requisito del pago por anticipado, claramente, tratar de establecer o identificar si hay una sede física de este negocio y tratar de ver si en otras redes sociales la persona tiene la misma cuenta, porque podría tener una cuenta en Facebook, puede tener otra en Instagram, puede tener otra, no sé, se me ocurre aquí inclusive en TikTok o en Twitter, y ahí nos podría facilitar entender si efectivamente ese negocio existe, si esa persona existe, porque seguramente si es una estafa, en algún momento un usuario ya que ha sufrido va a reportar alguna inconsistencia y eso va a ayudar a la persona. De tal manera que no es generar, por supuesto, temor al uso de las tecnologías, pero sí que utilicemos los canales de distribución, digamos, autorizados por fabricantes reconocidos en ese caso. Y en el tema de marcas, por supuesto también que hay algunos canales que nos garantizan, primero, que el producto sea original, porque es que también se da al mercado y la Policía Fiscal Aduanera y la DIAN lo han alertado, el crecimiento del cibercontrabando en esta época también, por supuesto, pero dos, evitar, que tal vez es lo más importante en este momento, Hernán, pues, que no se vaya a perder el dinero y que, Sí, por supuesto, no le llegue el producto a la persona, ¿no? que no lo tumben. Coronel Exactamente. Bautista, gracias por estos minutos en nuevamente este café tecnológico para darle recomendaciones a toda la gente que nos ve, las diferentes empresas de la CCIT. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Jorge Hernán. Gracias. Adiós.